Reporte 100. Y está esta mañana con nosotros nuestro colaborador José Fidel Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos, quien es vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Y vamos a hablar sobre las nuevas reformas fiscales. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos esto de las nuevas reformas fiscales, empezar por pues explicarnos en qué van a consistir. Bien, pues propiamente el día 27 de diciembre, y les digo siempre emblemático, siempre muy pegado al Día de los Inocentes, nos publican lo que conocemos como la miscelánea fiscal, ¿no? Son las reglas de carácter general para aplicar a los impuestos federales. En este caso, si bien, no, otra vez, insisto en que el fisco nos ha dicho que no va a haber reformas para el año 2023, pues sí hemos tenido adecuaciones a reglas de carácter general, que unas vienen programadas desde el año pasado, que tienen afectaciones al 2023, y otras que se publican propiamente ya en el Diario Oficial este 27 y que van a entrar en vigor el próximo año. ¿Qué trae de interesante esto? Una, pues que se actualiza la tabla de impuestos sobre la renta para las personas físicas, es decir, se le aplica la inflación. Eso en términos generales significa que el impuesto sobre la renta que pagaremos en el 2023 tendrá una disminución importante, ¿no? Es una disminución, su efecto por la inflación puede representar entre un 7% a un 15% como máximo de reducción en el impuesto sobre la renta que estaríamos causando en este año, ¿no? ¿Actualmente de cuánto es? Bueno, la tabla va desde una tasa del 1.92% al 35%, la de las personas físicas es variable, y esa es esa tabla se actualiza y como personas físicas tendríamos un beneficio. No aplica para los reciclo, eso sí, régimen simplificado de confianza, el nuevo régimen que tenemos a partir del 1 de enero. No, ahí no aplica, no trae una actualización propiamente porque sigue teniendo como su tabla que se publicó el año pasado. No se pueden actualizar las tablas hasta que no pase una acumulación de un 10%, por lo menos, de inflación, ¿sí? Entonces, esta tabla que ya traemos para el resto de las personas físicas, excepto reciclo, ya se había actualizado en el 2020 para estar vigente a partir del 2021, y obviamente de noviembre del 2020 pues a noviembre del 2022, pues traemos una inflación acumulada del 15%, ¿no? Ya era necesario actualizarlo, y ese efecto se ve reflejado en los rangos del impuesto sobre la renta, sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a tener una disminución. Dentro de las cosas interesantes es eso, ¿sí? Pero también hablando de este régimen simplificado de confianza, que es el régimen nuevo, el régimen que facilita la tributación para personas físicas con ingresos hasta 3.5 millones de pesos, también trae ahí unos cambios. Hay una regla que dice que si tú te quieres mantener en él, tienes que presentar un manifiesto ahora en el mes de enero, y por otro lado, no olvidar que se tienen que presentar declaraciones anuales en este periodo también, ya iniciando en el año 2023, para esos régimen simplificado de confianza. De lo contrario, los van a dejar fuera, y al dejarlos fuera no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, sí hay que estar un tanto atentos al cumplimiento de obligaciones fiscales, porque puede implicar un cambio de régimen y pasar de un régimen sencillo y económico a uno pues que no lo sea tanto, ¿verdad? Por el hecho de no hacer la declaración. La declaración anual, así es. ¿Y pasarían, por ejemplo, a qué régimen? Al régimen de actividades empresariales o profesionales, o al de arrendamiento. Que eso significa tener que pagar más una cantidad importante de impuestos. Te pongo en contexto. Sí. La tasa máxima de un régimen simplificado de confianza es 2.5%. Cuando está en un ingreso de 3.5 millones de pesos, por ahí, cercano. Al año. Al año. Significaría que pagaría cerca de 87,500 pesos de impuesto sobre la renta por ese nivel de ingresos. Cuando la tasa por 3.5 millones de pesos, vamos a poner que tuvieras una utilidad de 1 millón de pesos, ya andaría en el 30%.
es lo que se elevaría si no. Sí, se te elevaría como 4 o 5 veces más el impuesto por dejar de estar en el reciclo a estar a una actividad empresarial y profesional, ¿no? Y mayormente las personas que no hacen esta declaración es porque realmente sí están ganando más o porque forma parte del luego lo hago. Es más el posponer, sí. No porque realmente estén con las condiciones para entrar en ese régimen. Sí, de hecho, si estuvieras en las condiciones para cambiar de régimen nada más por el aumento de ingreso, la misma autoridad fiscal te lo cambia en automático. ¿En qué se basa? Pues se basa en tus comprobantes fiscales emitidos y que dicen que están cobrados. ¿Sí? Si están cobrados más de 3.5 millones de pesos, créeme que si quieres tributar ahí, te bloquea. La página te dice que no puedes, porque ya rebasaste una de las condiciones. Entonces ahora, si no rebaso esas condiciones y aparentemente me quiero quedar y no presento los avisos o no presento las declaraciones correspondientes, me van a expulsar de ese régimen. Entonces, esos procedimientos ya están contemplados también aquí en la miscelánea para efectos de que la autoridad pues te diga, si no me presentas un aviso de mantenerte, si no me estás presentando la declaración, pues va a venir ya vamos a decir, una depuración, que no son muchos tampoco, los contribuyentes en régimen simplificado de confianza, tienen muchas restricciones, pero esperan que haya una depuración mayor todavía, y eso implicaría mayor recaudación para la autoridad. ¿Qué otros cambios? Cambios, Seguro Social se va a ver afectado porque también ya están publicadas la modificación a la Ley Federal del Trabajo sobre vacaciones. Ahora sí, se autorizaron los 12 días. Ya están autorizados los 6 días adicionales a los periodos que ya contemplábamos, y pues va a tener afectación el Seguro Social, uno por el aumento de la prima vacacional, esa variable que implica cotizar en el Seguro Social, pues ahora es una prima vacacional sobre un periodo vacacional más grande, implica un cambio forzoso. Y implica un cambio para el empresario que lo tenga, como para el trabajador que recibe el beneficio. Aplica los dos, así es, sí aplica los dos. En este caso sí aplica los dos, puesto que es en este caso pues aplica a todos los ramos de seguro del régimen obligatorio. Entonces les va a aplicar absolutamente a todos, ¿no? El otro aumento que viene programado en Seguro Social es el aumento a la prima del seguro de cesantía y vejez. Esa sí es patronal, se va a pasar a 3%, que está en 1.25 aproximadamente, y pasa a un 3%. En el recibo va a venir menos dinero porque van a hacer un descuento. Vamos a tener que hacer una evaluación muy específica, porque puede ser que esa afectación que tenga yo por IMSS, en el caso del trabajador, sí, que tenga por IMSS, porque se sube un poco mi salario base de cotización y por lo tanto la retención, pueda haberse beneficiado con una retención menor de impuestos sobre la renta. El trabajador puede tener una combinación interesante. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta se le va a reducir y se le va a aumentar un poquito el IMSS. Entonces es probable que no sienta mucho ese efecto, y dependiendo del ingreso pudiera ser que no se sienta ninguna disminución, ¿sí? Porque a menor de este ingreso, sí, el impuesto sobre la renta es más benévolo para la persona física, ¿sí? Entonces, vamos a poner así un ejemplo. Si tú tuvieras un ingreso de 13,500 pesos al mes, sí, andarías en una tasa efectiva como de un 18%, por decir así. Y ahora con la actualización del impuesto sobre la renta pudiera andar como entre el 15 y el 16, ¿sí? Entonces hay una disminución de tasa efectiva que te generaría mayor ingreso al final, un ingreso neto final, y que pudiera estar absorbiendo el efecto del incremento en el IMSS. En el trabajador, el patrón sí no se salva, o sea, sí va a tener que pagar más, o tendremos que pagar más por pagar un salario, ¿verdad? Hay más, me imagino. Vienen otras programadas, aumento de UMA, el aumento de la UMA también va a implicar modificación a las cuotas de seguro social, la parte fija, hay una parte ahí fija que una cuota fija que se tiene que se cotiza dentro con UMAS, entonces sí va a haber aumentos. Entonces el patrón es el que se va a ver más afectado, pero sobre todo lo importante, sí, de revisar en estos cambios es procedimientos que tenga que seguir para mantener ciertas, circunstancias favorables. Si no las tomo en cuenta, si no reviso nuevos procedimientos, si no presento unos avisos en su debido momento,
puedo estar teniendo cambios importantes en el régimen fiscal, que a lo mejor yo tenía programado continuar en uno, que al final de cuentas la autoridad te dice, por no presentar un aviso, por no presentar una declaración, vas a estar fuera de él. Qué importante es tener la asesoría de alguien que le sepa la contabilidad. Hay personas que se aventuran a hacer ellos mismos todo este procedimiento, estas declaraciones, y con todos estos cambios, sí que es difícil seguir complicado el paso a veces, ¿no? Aún cuando nos digan que no hemos tenido, insisto, reformas, hemos tenido muchas. Ha sido un año de constantes cambios, más por el lado de las reglas que de las leyes, ¿no? ¿Qué tan conveniente es? Hay ciertos trabajadores ¿en qué casos, con qué patrón o que realizan qué tipo de actividad les conviene, que además de estar trabajando y que les descuenten sus impuestos, recibir su sueldo en algún lugar, también hagan una declaración propia porque llegan a hacer trabajos ya sea por fuera, trabajos extras, o simplemente estar haciendo declaración aunque no hagan trabajos extras? ¿Es esto cierto? Sí, es correcto. Aun cuando seas una persona que recibe únicamente ingresos por salario, pero en cualquier tipo de trabajo, ya sea en público o privado, donde se totalmente, trabaja. Así es, no tendría una diferenciación por el hecho de recibir salarios del gobierno o recibirlo de las empresas privadas. No tendría una diferenciación para que sea conveniente como trabajador el realizar una declaración anual, que en algunos casos es opcional, en otras se vuelve obligatorio. Si tus ingresos no son mayores a 400,000 pesos por salarios brutos, ¿no? Estamos hablando antes de impuestos. Si no son mayores a 400,000 al año. 400,000 al año. Sí, en ese caso no estás obligado a hacer declaración anual. La puedes optar por ella, pero ¿cuándo puedo optar? Pues puedo optar si estoy pagando un crédito hipotecario por mi casa. Tengo la oportunidad de disminuirlo a la base gravable los impuestos, los intereses reales. Tengo oportunidad cuando estoy comprando un seguro de gastos médicos para mí y mi familia. Sí, la prima la puedo disminuir también, es una deducción personal autorizada. Si tengo, a lo mejor, pagué honorarios médicos, pagué análisis clínicos, pagué prótesis, pagué lentes incluso, también o si estoy pagando una escuela privada y también tengo un estímulo limitado, pero puedo también disminuir a la base gravable todos este tipo de gastos personales que son bastante comunes. Entonces hay muchas personas que ya entendieron esto, sobre todo el del crédito hipotecario, que es bastante común. Dicen, bueno, a lo mejor no es una cantidad muy grande, pero te genera un saldo a favor que lo puedes pedir en devolución. ¿Cuándo puede presentarse de manera automática la devolución de este saldo a favor? Cuando presentes en tiempo y forma tu declaración anual. Entonces, para esto sí es importante que tengas una contraseña o tengas una firma electrónica para poder realizar esa declaración, y con eso pues poder tener un saldo a favor en devolución. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿algo que desea agregar? Prepárense, prepárense todos, o sea, estemos atentos a los cambios y a las capacitaciones que se den. Sí es muy importante estar revisando, no nada más dejar este tema hacia el contador público, que obviamente nosotros nos estamos capacitando forzosamente a esto, pero les digo, el empresario también tiene que empezar a entender para que puedan trabajar de la mano profesional de la contaduría pública y empresario, y entre los dos poder cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma y buscar los menores impactos fiscales posibles. Muchísimas gracias, José Fidel Ramírez, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Gracias por la colaboración en este 2022 y feliz año y lo mejor para 2023. Que tengan un buen cierre de año y un mejor 2023. Todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Reporte 100.